Estamos en problemas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Momentos después del despegue, El avión comenzó a sacudirse y a vibrar. Estamos cayendo, Larry. ¡Lo sé! un 737 se sumerge en el río congelado de Potomac. Pensé que iba a morir en ese avión ese día. Un equipo de noticias de Washington captura un video impresionante. It's not fair. This woman's gonna die right in front of us. Las imágenes impactan a la nación. Con pocas pruebas para seguir adelante, Eso no está bien, ¿cierto? La grabadora no te dice nada sobre los motores. los investigadores tienen que probar algo nuevo. Adelante. Se perdieron las voces de la tripulación. Ellos recurren a un ingenioso plan para resolver el misterio del vuelo 90 de Air Florida. Debiste confiar en tus instintos. El 13 de enero de 1982, los aviones en el Aeropuerto Nacional de Washington están aislados por la nieve. Las condiciones meteorológicas ese día en Washington, particularmente fuera del Aeropuerto Nacional, eran muy difíciles. Estaba nevando y hacía frío, casi a 4 grados centígrados bajo cero. Fue un día bastante miserable y a medida que pasaba el día, aumentaba la nieve. Son las 14:15. Los 74 pasajeros a bordo del vuelo 90 de Air Florida deberían estar ya en el aire. Pero el avión todavía está en la puerta. Debimos cambiar el vuelo cuando vimos el clima. Aún podemos hacerlo. Joe Stiley es un empresario y piloto privado. Él y su secretaria, Nikki Felch, viajan a Florida por negocios. En general, todo el mundo se dio cuenta de que era un día nevoso. Las posibilidades de salir eran quizá de 50%. El personal del aeropuerto está trabajando para limpiar la nieve. Por ahora, ningún avión despega o aterriza. En el Aeropuerto Nacional de Washington solo hay una pista, por lo que no tienen la opción de quitar la nave en una pista mientras se está utilizando la otra y luego alternar, como lo hacen muchos aeropuertos. Cuando necesitan cerrar la pista, el aeropuerto también cierra. El vuelo 90 está a cargo del capitán Larry Wayton. En Tampa está a 15 grados y nosotros atrapados en una tormenta de nieve. Definitivamente será bueno volver a casa. El copiloto es Roger Petit. Florida es el hogar de ambos hombres. Sabemos que los pasajeros odian los retrasos, los odian. Los pilotos también los odian. Y el sistema de tráfico aéreo los odia porque es una molestia enorme para todo el mundo. También está a bordo Bert Hamilton, un gerente de compras de Maryland. Se dirige a Tampa por negocios. Priscilla Tirado se está mudando a Florida para comenzar una nueva vida con su esposo José y su hijo recién nacido. Este es el líquido del deshielo. Supongo que lo necesitamos. 14:45. El avión se descongeló. Si pueden mantener sus alas libres de nieve y hielo, los pilotos pueden despegar tan pronto como el aeropuerto vuelva a abrir. Después de 1 hora y cuarto, Torre. el aeropuerto nacional finalmente vuelve a abrir. Reabriendo ahora. Copiado. Bien, comencemos. Los controladores ahora se enfrentan a un masivo rompecabezas logístico. Este 133 avanzando a su posición. Espere. Este 133 en posición y espero. Hay más de 20 aviones esperando despegar o aterrizar.
Había un montón de gente hablando al mismo tiempo, tratando de averiguar, ya sabes, cuándo voy a despegar. ¿Cuándo? 1625. 1625, verde, gire a la izquierda, avance y espere. Los vientos están de 010 a 10. Ese es el tipo de cosas que crea mucha ansiedad en la torre de control del tráfico aéreo. ¿Está despejado en tierra? 804, espera, por favor. Hay 40 o 50 aviones en tierra y todos están tratando de ser el primero en salir. Este 1551, mantén la velocidad reducida. Eso ocasiona una tensión adicional tanto para los que dirigen en tierra como para los de la torre de control. Bien, Palm 90, tendrás que seguir detrás de Apple DC9. Palm 90. Behind that Apple, I guess. El capitán Wheaton despegará detrás de un avión DC-9 de New York Air. Mientras el 737 de Air Florida se desplaza por la pista, la asistente del vuelo, Kelly Duncan, hace una revisión final de la cabina. Apple 58, autorizado para despegar. 3 al sur del tráfico de la pista. Apple 58 despegando. Podríamos ir hasta allá en un minuto. Debemos hacerlo. Estabilizador de la compensación de ajuste a 5,3. Ajustado. EPR hasta el final a 204. Ajustado. 556, autorizado para Listo para aterrizar. aterrizar, 556. Palm 90 desplazándose hasta su posición y listos para un despegue inmediato. Palm 90. Damas y caballeros, acabamos de ser autorizados para despegar. Los asistentes de vuelo, por favor, siéntense. Escuchamos algo por el altavoz de la tripulación. Nos indicaban que estábamos listos para salir. Pensé que nunca podríamos salir de aquí. Palm 90, autorizado para despegar. Palm 90 autorizado para despegar. Aceleradores. Bien. Hoy el copiloto Petit volará el avión. El capitán Wheaton supervisará los instrumentos. Los motores aumentan la potencia rápidamente. Hace mucho frío. Mucho frío. El avión de pronto tiene la energía suficiente para acelerar por la pista. Ellos no pueden alzar vuelo hasta que alcancen una velocidad de despegue de 139 nudos. No, mira eso. No parece estar bien. ¿Cierto? Sí lo está. A 80. Tal vez tienes razón. 120. Joe Stiley es un piloto familiarizado con ese aeropuerto. Él puede decir que algo anda mal. Me puse muy nervioso a mitad del camino de la pista. B1. Cuando el avión despega, la sensación de fatalidad de Stanley empeora. Cuando estuvimos en el aire, casi al instante, quedó claro que esa aeronave no volaba con normalidad. Miré a Nicky y le dije, estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Todos los platos, las tazas y los vasos que había en la cocina empezaron a vibrar y a hacer un ruido muy fuerte. El avión comenzó a sacudirse y a vibrar. El mecanismo vibratorio se activa, advirtiendo a los pilotos del avión que están perdiendo altura. Con calma. El capitán Wheaton le pide a Petit que empuje la nariz del avión hacia abajo, un paso clave para la recuperación del ascenso. Adelante, adelante. Joe Stiley se prepara para lo peor. Haz lo mismo que yo. Puse mi cabeza hacia abajo y vi a la gente en mi alrededor que me miraban. Luego, un par de ellos tomó el ejemplo que les di. Vamos, adelante, adelante. Apenas ascendemos.
Menos de un minuto después del despegue, el vuelo 90 de Air Florida cae a tierra. Quédate abajo. Mantén tu cabeza abajo. La tripulación aumenta la potencia del motor, pero es demasiado tarde. Larry, estamos cayendo, Larry. Lo sé. El avión choca contra el puente sobre el río Potomac. Se sentía casi como si hubiésemos girado 90 grados, como si estuviéramos en una voltereta en el aire o algo así. Luego caímos al agua. Eso fue un verdadero impacto, mucho mayor que el del puente. Sentí que perdí el conocimiento. Pensé que iba a morir en ese avión ese día. El vuelo 90 de Air Florida se hunde bajo el hielo del río Potomac de Washington. Cuando recobré el conocimiento, estaba sentado en posición vertical en el asiento y el agua empezaba a entrar en mi boca y en mi nariz. Tenía un pie roto, me fracturé el tobillo por ambos lados, así que solté la pierna y luego hice lo mismo con la pierna derecha de Nikki. Yo la solté, tenía un problema similar. Le solté la mano y comenzó a dirigirse hacia atrás, yendo hacia los asientos de atrás. De las 79 personas a bordo, 6 pudieron salir de los restos destrozados y llegaron a la superficie. Yo sabía que estaba fuera de la aeronave cuando todo dejó de estar negro. El avión destruyó todo a su paso en la calle 14 del puente de Washington. 4 personas murieron en sus autos. 4 más resultaron gravemente heridas cuando el 737 se deslizó desde el puente hasta el río. El destino de los pasajeros y de la tripulación aún se desconocía. La noticia de la catástrofe no tarda en llegar al camarógrafo Chester Panzer. Parecía que alguien había tomado una pelota de béisbol y la había arrojado por la ventana. Vamos, Chester, ¿estás ahí? Hubo un accidente en el aeropuerto nacional. Queremos que le des un vistazo. Salí a toda velocidad por la carretera. Cuando Panzer llega al lugar del accidente, los equipos de rescate ya están trabajando, incluyendo un helicóptero de la Policía de Parques de los Estados Unidos. Tomamos nuestras cosas del maletero. Podíamos escuchar a un helicóptero débilmente a distancia. Conectamos el cable a la cámara para grabar. Se podía ver una luz intermitente. Empecé a avanzar y lo primero que vi fue que alguien estaba siendo llevado a una ambulancia. Burt Hamilton, el gerente de compras de Maryland, es el primero en ser rescatado del río Potomac. El resto de los sobrevivientes todavía están luchando en las aguas heladas. La auxiliar de vuelo Kelly Duncan llega a la línea de rescate. A su lado, vestida con un chaleco salvavidas, está la secretaria Nikki Felch. Priscilla Tirado ha perdido a su bebé y no se ve ni rastro de su marido. Ella se aferra al empresario y piloto privado Joe Stiley. Una vez que salí a la superficie, vi alrededor y el avión había desaparecido, a excepción del pequeño pedazo del que estaba agarrado. Apenas visible a la cámara está el último sobreviviente, Arlan Williams. Está enredado entre los escombros y les pide a los demás que tomen la soga primero. Había un hombre que estaba atado a su asiento, justo enfrente de nosotros, que no podía salir porque un montón de cables y cosas estaban alrededor de él y estaba atado con alambres. Luego miré a Nikki y le dije, estoy destrozado y no sé si pueda nadar. Mis piernas no me estaban respondiendo. Había un enorme agujero en el hielo con grandes grietas. Parecía que alguien había tomado una pelota de béisbol y la había arrojado por la ventana. Miré y había probablemente como 10,000 personas sobre el puente, a lo largo y a los lados del mismo, que nos miraban. Estábamos allí, muriendo de frío, y toda esa gente de pie, ahí, y sin poder hacer nada. El río está congelado y con un hielo grueso.
Es demasiado peligroso para los rescatistas entrar en el agua. Panzer sigue avanzando mientras el helicóptero rescata a una segunda persona del río. Es la asistente del vuelo Kelly Duncan. Ella se aferraba y el helicóptero estaba volando con ella. En el frío que entumece, Joe Stanley hace todo lo posible para ayudar a los otros dos pasajeros, Nicky Felch y Priscilla Tirado. Tuve a Priscilla en una especie de llave de brazo de este lado y tuve a Nicky de este otro. Pero este brazo no me estaba funcionando muy bien. El helicóptero comenzó a alejarnos en el agua. Perdí a Nicky casi al instante porque todo el brazo me fallaba. Tuve a Priscilla bajo el brazo hasta la mitad del camino del río y comenzamos a andar en el hielo roto. Yo iba sobre las placas de hielo, una tras otra. Y mis costillas se rompieron. En algún momento no pude sostener a Priscilla y la dejé arriba, a un lado de una de las placas de hielo. Joe es llevado a un lugar seguro, pero Priscilla Tirado está varada y sola. El helicóptero le lanza a Priscilla un salvavidas. Vi que la sacaron del agua. Vi que soltó la soga. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa mujer iba a ahogarse frente a mí. Ella estaba en el agua y estaba siendo empujada bajo el agua por la brisa del helicóptero. Entonces un espectador decide actuar. Él no pensó en lo fría que estaba el agua, no pensó que lo haría. Es un empleado del gobierno federal llamado Lenny Skutnik. Realmente fue un héroe. Tuvo las suficientes agallas para hacerlo y no pensar en las consecuencias. Lenny reaccionó. Nadie más lo hizo. Todos estaban de pie alrededor. Yo quería reaccionar, pero no pude. La valentía de Skutnik salvó la vida de Priscilla, pero su esposo y su bebé están muertos. El paramédico se acerca y agarra a Nicky Felch y él simplemente la agarra, subiéndola sobre el patín lo mejor que puede. Él ni siquiera está asegurado al helicóptero. Tiene que equilibrarse por sí mismo, por lo que es bastante increíble. Ya han pasado 45 minutos desde que el avión se hundió en el río helado. Demasiado tiempo para que cualquiera pueda sobrevivir en el agua helada. Nicky Felch fue la última en salir del agua. Solo 5 personas lograron salir con vida. Vamos a tener una rueda de prensa más tarde. La prensa también tiene que retroceder ahora. ¡Todo el mundo afuera! En cuestión de horas, los investigadores de la NTSB están trabajando. El vuelo 90 se estrelló a poco más de 1 kilómetro de la pista de aterrizaje. La ubicación le dice a los investigadores que el avión no ganó mucha altura, solo un poco. Lo único que sabíamos era que parecía que había chocado inclinado, lo que indicaría algún problema de control, pero no sabíamos exactamente qué fue lo que lo causó. En el aeropuerto se reúne toda la información posible Fue todo un día, estaba nevando muy fuerte en ese momento. acerca de cómo el clima afectó el vuelo. Estuvimos parados por aproximadamente 1 hora y cuarto mientras limpiaban la nieve de la pista. Lo primero que se evalúa es el clima. Las condiciones ambientales son siempre una de las principales consideraciones cuando se analizan las causas de cualquier accidente. Los investigadores se enteran de que el vuelo 90 se retrasó más de 1 hora, mientras que el aeropuerto estaba cerrado. El hielo y la nieve que se acumularon durante el retraso del vuelo pudieron haber entorpecido el ascenso. El hielo y la nieve pueden interrumpir el flujo de aire sobre las alas de un avión, disminuyendo el ascenso. Es de suma importancia el deshielo de la aeronave. Incluso una pequeña cantidad de contaminación puede afectar al rendimiento de una ala si se trata de una avioneta o de un avión pesado.
Los investigadores examinan los registros de deshielo del día del accidente. Ellos querían saber cuán eficiente había sido el deshielo. Las instrucciones de Air Florida eran que se aplicara una poderosa solución de deshielo, la diseñada para los días muy fríos. Se trata de un líquido del deshielo que disuelve la nieve y el hielo en una mezcla. Así que, cuando lo aplicaron por primera vez en toda la superficie, este hizo un completo, ya sabes, un buen trabajo. Los archivos revelan que el líquido de deshielo que se roció sobre el vuelo 90 no era fuerte. Se enfocaron en el equipo como tal y la mezcla que se utilizó según las instrucciones. El líquido de deshielo tiene que ser ajustado de acuerdo a la temperatura exterior. Es el líquido del deshielo. Si la mezcla no era lo suficientemente fuerte, podría haber permitido que el hielo se formara de nuevo en las alas. Dame los datos del clima, por favor. Los investigadores estudian las temperaturas registradas en el aeropuerto durante el tiempo de parada. Ellos encuentran que el fluido utilizado debería haber funcionado. Aunque no era el más fuerte, la mezcla servía para las temperaturas registradas ese día. Fue un trabajo deficiente, pero no fue la causa del accidente. Otros aviones salieron, lo que significa que las cosas marcharon bien con otros aviones. Pero, ¿qué anduvo mal con ese avión en particular? ¿Qué causó el accidente? Los investigadores necesitan pruebas contundentes para descubrir qué derribó al vuelo 90 de Air Florida, pero la mayor parte está todavía bajo el agua. En este caso, los restos del avión estaban en el río. Estaba turbio, estaba congelado. En consecuencia, la recuperación fue extremadamente difícil. La cola y otras piezas salieron, pero fue un proceso agotador. Los motores están golpeados y fuera de la aeronave. Las piezas están aquí y allá dispersas, por lo que es muy difícil de poner todo junto. Una semana después, los investigadores del accidente logran descansar, pues los registradores de la caja negra del vuelo 90 fueron recuperados del fondo del río y parecen estar en buen estado. En 1982, el registrador de datos de vuelo graba solamente cierto número de datos sobre el rendimiento del avión. Pero es suficiente para el investigador del NTSB, John McDougall. Es una pista vital. Hazme saber cuando esté listo. Nos habló de la altitud y del tiempo. Así supo cuánto tiempo rodó por la pista antes de despegar. El vuelo 90 tarda 45 segundos en alzar vuelo, 15 segundos más de lo habitual. El despegue fue muy lento. Eso no está bien, ¿cierto? Le tomó mucho tiempo acelerar. Es algo con la potencia del motor. El avión llegó a tener el poder suficiente para alcanzar la velocidad de despegue. Pero no ascendió con suficiente fuerza. No ascendió de manera normal, así que obviamente algo anduvo mal con la cantidad de potencia. Era algo intrigante, pero el registrador no tiene suficiente información para revelar cuál fue el problema. La grabadora no te dice nada acerca de los motores o sobre la cantidad de revoluciones. McDougall espera que el registrador de voz de la cabina proporcione algunas respuestas. Amigo, esto está mal. Probablemente la peor nevada que he visto. Los pilotos del vuelo 90 comentan sobre las condiciones invernales, ya que avanzan en fila detrás de un DC-9. Ha pasado tiempo desde que nos descongelaron. Así es. El parabrisas fue descongelado, pero no sé cerca del ala. McDougall escucha cómo Wheaton y Petit hablan sobre la remoción de hielo de las alas del avión. Lo que es realmente necesario es la parte interior de las alas, porque las puntas van a pelarse con esas otras cosas. Ellos saben que volver de nuevo a la puerta para descongelarla significaría otra larga demora.
Si tienes que salir de la línea, después tienes que volver a unirte a una gran cola de aviones que esperan por salir. Ese es uno de los temas que pesan en la decisión de un capitán a la hora de decidir si se sale o no de la línea. Vamos a limpiar el ala ahora. Parece que al capitán se le ocurre una estrategia poco convencional para eliminar el hielo de la ala sin perder su lugar en la fila. Él coloca el avión detrás del escape que sale del DC-9 que está enfrente. Se detuvieron detrás de otra aeronave, un DC-9, pensando que podrían ser capaces de calentarse y salir volando. Los motores del DC-9 expulsan aires de 100 kilómetros por hora a una temperatura de 300 grados. ¿Lo lograste? ¿Puedes ver la punta del ala? Hay un poco en la mía. ¿Un poco? Esa ala tiene alrededor de 1/4 a media pulgada hasta el final. Es una conversación inquietante. Uno supone que esos pilotos estaban experimentando con un procedimiento no oficial. Pero hasta ahora, McAdoo no ha escuchado nada que explique la pérdida de potencia del motor. Aceleradores. Bien. Luego se escucha algo escalofriante. Oh, mira eso. Mientras el avión se acelera por la pista, el copiloto le dice al capitán que él sospecha que hay un problema. Eso no está bien. ¿Cierto? Sí lo está. A 80. Pero el capitán lo convence de que todo está bien. Tal vez tienes razón. Sentía que no estaban acelerando rápidamente. Puedes sentir la aceleración en la espalda. Ya sabes, eres un piloto experimentado que has hecho esto miles de veces. Sabes, si no se está moviendo tan rápido como debe ser, en realidad es una sensación de que algo no está bien. Debió haber confiado en sus instintos. Sí, déjame oír eso otra vez. Los investigadores se preguntan si los pilotos cometieron otros errores. Palm 90, desplazándose hasta su posición, listo para un despegue inmediato. Podríamos ir hasta allí en 1 minuto. Debemos hacerlo. La cantidad de potencia o empuje necesario para el despegue es diferente para cada vuelo. Tiene que estar ajustada al peso del avión, la longitud de la pista y las condiciones climáticas. Estabilizador de la compensación de ajuste a 5,3. Ajustado. Los investigadores escuchan que el copiloto fijó un objetivo o se equivocó al recordarle qué cantidad era. BPR hasta el final a 204. Ajustado. Tal vez el copiloto fijó un objetivo demasiado bajo para el peso de despegue del avión. Si fue así, podría explicar por qué el avión aceleró tan lentamente. ¿Y por qué no tenía la potencia suficiente para subir? Los motores estaban funcionando, pero no con la suficiente potencia o empuje para mantener la velocidad y conseguir el ascenso que se necesitaba para mantenerse alejado de la Tierra. El peso del avión se registró antes del vuelo. Los investigadores usan esto para calcular la cantidad de potencia del vuelo que tenía que llegar a salvo fuera de la Tierra. Todo concuerda. No tenían sobrepeso. Vamos, tengo una idea. Con pocos datos del registrador de vuelo, McAdoo analiza de una forma inusual la potencia que viene de los motores del vuelo 90. No recuerdo que alguna vez se utilizaran o que estuvieran disponibles en cualquier otro accidente. Tiene la esperanza de descubrir qué cantidad de energía producían los motores, analizando el sonido que hacían. Los motores de reacción contienen turbinas que hacen diferentes sonidos dependiendo de lo rápido que están girando. Cuando el motor necesita más potencia, la turbina gira más rápido y la frecuencia de sonido cambia. ¿Listo para ir? Sí. Con el sonido de los motores del vuelo 90, McAdoo sabrá cuánta energía estaban generando. Gracias al diseño único del 737, con sus motores montados cerca de la cabina, él tiene una grabación del sonido que necesita. Es el único en que el sonido de los motores puede escucharse en la grabación del registrador de vuelo de la cabina. Escuchan de nuevo la grabación en una sala insonorizada. 120.
B1. Con calma. Hicimos un análisis digital del sonido de la grabación de voz de la cabina de vuelo que puede eliminar todos los otros ruidos excepto la frecuencia de los motores en la grabadora. ¿Puedes agarrar la palanca de vibración? Adelante, adelante. Vamos. Elimina las voces de la tripulación. Adelante, adelante. El técnico elimina los otros sonidos en la cabina hasta que solo queda el sonido de los motores. Es algo bastante científico y detallado percibir las frecuencias de paso de las palas y el ruido exterior y compararlos con un despegue normal. Pero todo eso fue realizado por especialistas y técnicos de los registradores de vuelo. ¿Puedes subirle un poco? Los resultados son dramáticos. Esos motores de seguro no estaban a toda potencia. El análisis de sonido indicó que los motores estaban corriendo a una velocidad que producía energía como al 70%. Esto significaba que el avión había despegado con los motores a 1,5 de velocidad. Los investigadores ahora saben que los motores del Boeing 737 no estaban funcionando a toda potencia durante el despegue. Lo que ellos no saben es por qué. Una pieza clave de los restos puede tener la respuesta. Se trata del medidor de relación de presión del motor o EPR, que está conectado a un sensor en la parte delantera del motor. Mide el aumento de la presión de aire que pasa a través del motor para calcular su empuje. Aceleradores. Bien. El medidor indica a los pilotos cuando tienen el poder suficiente para ascender. Si se trataba de una falla, podría haber dado a la tripulación una información errada. Es un indicador físico en tiempo real del empuje. El copiloto tenía dudas sobre el medidor de EPR. No, mira esa cosa. Eso no está bien. ¿Cierto? Pero el capitán cometió el error de centrarse solo en la velocidad. Sí lo está, a 80. Tal vez tienes razón. Un análisis detallado del medidor del EPR revela algo extraño. Eso no puede estar bien. La aguja del medidor está congelada en su posición final y muestra una lectura imposible. Ellos indicaron que los motores estaban produciendo más energía de la que son capaces. Eso era una gran advertencia. Aceleradores. Ahora parece que probablemente el medidor mostró una información errónea durante todo el vuelo. La pregunta es, veían más potencia que la que estaban recibiendo, pero en realidad, ¿qué fue lo que lo causó? Los investigadores comienzan a sospechar que, después de todo, el clima pudo haber jugado un papel en el accidente. Se centran en el sensor de EPR de la parte delantera del motor. El pequeño sensor se pudo haber bloqueado con el hielo y la nieve, enviando datos incorrectos a la cabina. Creo que vamos a necesitar otro avión. McAdoo no tiene ninguna prueba de que el sensor estaba bloqueado, pero él decide seguir su intuición. Conseguí otro 737 porque yo ya sospechaba de los medidores de presión del motor. Él utiliza un trozo de cinta adhesiva para simular el efecto del sensor bloqueado por el hielo. Recrea las acciones de los pilotos el día del vuelo. Bien, comienza a ascender. Y graba el sonido de los motores desde el interior de la cabina. Mantén el acelerador hacia Aumenta arriba. la potencia hasta que los medidores del motor coinciden con el objetivo fijado por la tripulación del vuelo 90. Lo tengo. Veamos si estoy en el camino correcto. El bloqueo de los sensores del vuelo de prueba debe generar la misma reducción del rendimiento del motor como en el vuelo 90. Ambos motores deben sonar igual. Bien, vamos a ver lo que tenemos. McAdoo compara el sonido de su vuelo de prueba con el ruido del motor captado durante el despegue del vuelo 90. Es una combinación perfecta.
Llegué a la conclusión de que ambos motores se bloquearon con algo, probablemente el hielo. Estaban bloqueados y los pilotos estaban leyendo lo que se necesita para el empuje del motor, pero la información era incorrecta. Los investigadores están convencidos. La tripulación no le dio más potencia a los motores porque el sensor estaba congelado y los llevó a creer que ya tenían suficiente. En el momento en que se dieron cuenta del error, no había manera de evitar el accidente. Ellos aplicaron la máxima potencia, pero eso fue solo 5 segundos antes del impacto. Ya era demasiado tarde. El 737 tiene un sistema antihielo en el motor que se utiliza para mantener el sensor libre de hielo. Estabilizador de la compensación de ajuste a 5,3. Ajustado. EPR hasta el final a 204. Ajustado. Antihielo. Apagado. Damas y caballeros, acabamos de ser autorizados para despegar. Increíble. Una de las peores tormentas de nieve y tienen el antihielo apagado. Los investigadores descubrieron que era asombroso. Ellos habían respondido que el antihielo del motor estaba apagado y ambas personas lo admitieron. Al parecer, los dos pilotos de Florida estaban siguiendo su rutina habitual de clima cálido. Ellos estaban con la mentalidad de Florida. No estaban concentrados en el escenario del clima frío de ese momento en el que hicieron la llamada y respondieron en la cabina. Pero McAdoo todavía tiene una pregunta. ¿El 737 está diseñado para despegar con un solo motor? Incluso con la potencia reducida, el vuelo 90 debería haber sido factible. Aún había un problema, porque el avión fue diseñado para despegar con un motor que alcanzaba una velocidad determinada, cosa que hizo. Por lo tanto, tenía que haber algo más que la potencia del motor. Los investigadores estudian los registros de los pilotos. Descubren que el capitán Wheaton tiene un historial de errores. ¿Qué tenemos aquí, capitán Wheaton? Mira todas las deficiencias. Él ha sido reportado más de una vez por no seguir los procedimientos, sobre todo durante los despegues y aterrizajes. Incumplimiento de los reglamentos, deficiente verificación de control de prevuelo y procedimientos de vuelo insatisfactorios. El historial de malos resultados del capitán ayuda a explicar su maniobra inusual en la pista. Lo que realmente hicieron fue recibir aire caliente en una parte del borde de ataque del ala. Y la nieve que estaba pegada a ella se corrió como agua y volvió a congelar. ¿Lo lograste? ¿Puedes ver la punta del ala? Tiene un poco en la mía. ¿Un poco? Esa ala tiene alrededor de 1/4 a media pulgada hasta el final. En consecuencia, ellos le hicieron mucho más daño al avión. Los investigadores creen que el hielo en las alas reduce el rendimiento del avión solo ligeramente. Sin embargo, cuando se combina con la energía baja del motor, es suficiente para robarles a los pilotos la elevación que necesitan para subir. La única pregunta pendiente, ¿por qué la tripulación estuvo dispuesta a tomar un riesgo tan peligroso? Ha pasado tiempo desde que nos descongelaron. ¿Sabes qué? Mi parabrisas se descongelará, pero no sé el ala. Los investigadores creen que los pilotos inexpertos pueden haber subestimado los peligros a los que se enfrentaban. Ellos eran de Florida, no estaban acostumbrados a volar con nieve, ya sabes, en condiciones invernales. Lo que realmente es necesario es la parte inferior de las alas, porque las puntas van a pelarse con esas otras cosas. El capitán creo que había volado 8 veces con ese tipo de clima. El copiloto solo 2, y era el que iba a hacer el despegue como piloto. Así que, de acuerdo a la experiencia de la tripulación de vuelo para entender todas las ramificaciones de las condiciones ambientales existentes, ellos estaban literalmente descalificados. La falta de criterio y de la inexperiencia de los pilotos demostraron ser una combinación mortal cuando se enfrentaron a la cruel tormenta de nieve en Washington. El capitán sabía que las cosas estaban mal. No quería quedarse allí en Washington, quería salir de la ciudad. John McAdoo ha descubierto la secuencia precisa de los errores que llevaron al fatal accidente.
Aceleradores. Bien. Petit comienza a empujar las palancas de impulso hacia adelante, logrando la meta de 2.04 EPR. Debido a que los sensores de EPR se bloquearon con hielo, el medidor se disparó rápidamente y le dio a la tripulación una información errada. Oh. Los pilotos de Air Florida no están acostumbrados a vuelos invernales. Hace mucho frío aquí, mucho frío. Y atribuyen el comportamiento inusual del motor al frío. Escuchamos al copiloto hablar con preocupación. Oh, mira. Eso no está bien. ¿Cierto? Sin embargo, el capitán no hace nada. Sí lo está, 80. The captain should probably have said, hey, wait a minute, let's abort this takeoff and let's figure out what's wrong with these engines. B1. Segundos después del despegue, el mecanismo vibratorio se activó, advirtiéndole a los pilotos que estaban perdiendo altura y que empezaban a estancarse. El copiloto intenta recuperar el ascenso. Adelante, adelante. Pero con hielo en las alas es imposible recuperarlo. Si se hubiera aplicado potencia unos 10 segundos antes, podría haber volado con ella. Estamos cayendo, Larry. Lo sé. El accidente se produjo por la acumulación de numerosas decisiones que fueron tomadas por una tripulación de vuelo en particular. Quedó claro que quien volaba ese avión no lo estaba haciendo bien y yo lo supe desde la mitad de la pista. Pensé que era una pena porque nos iba a matar a todos. Y así sucedió con la mayoría. El 13 de enero de 1982, una serie de errores de los pilotos del vuelo 90 de Air Florida dejó 78 muertos, 5 sobrevivientes y un héroe. Por el valiente rescate de Priscilla Tirado, Lenny Skudnik fue honrado por el presidente de Estado, Ronald Reagan, y recibió una gran ovación del Congreso. En honor al hombre que murió durante el rescate en el puente de la calle 14 de Washington, el nombre del puente es cambiado a Arland D. Williams Memorial Bridge. El desastre de Air Florida fue una llamada de atención para mejorar la seguridad de los vuelos en condiciones invernales. Hay muchas cosas que la comunidad de pilotos puede aprender de este accidente. Después del accidente de Air Florida, simplemente no despegues si tienes cualquier contaminante en las alas. Es casi inaudito intentar eso. A raíz de este accidente, los aeropuertos del norte de todo el mundo mejorarán las instalaciones de deshielo para que los pilotos puedan eliminar el hielo cerca de la pista justo antes del despegue. Ahora una potente tecnología limpia las pistas de aterrizaje, ayudando a evitar largas demoras después de una fuerte nevada. Hoy tenemos nuevos equipos multifuncionales que reúnen escobas, sopladores y arados en una pieza de $1 millón. Desde el desastre de Air Florida, los pilotos y los reguladores entienden mejor el riesgo de volar en invierno. Por desgracia, tuvo que ocurrir el accidente de Air Florida para atraer la atención sobre esto. La formación de hielo ha estado con nosotros desde que Lindbergh se congeló cuando venía cruzando el Atlántico y seguirá estando con nosotros, así como nosotros avanzamos hacia el futuro.